Hermanos y hermanas presentes y televidentes, todos los días y en todas las misas celebramos el gran acontecimiento de la Eucaristía, es decir, la acción de gracias a Dios Padre por medio de la conmemoración del sacrificio de Jesús. Celebramos en cada misa la presencia real de Jesús en el sacramento del pan y del vino, en el sacramento de la unidad y de la fraternidad. Y ahora, agradecidos por haber sido invitados a participar en esta celebración, puestos en pie, recibimos a Padre Aníbal Rodríguez, párroco de la Iglesia de Santa Gema en Carolina. Paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando dónde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, recibe la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas, a todos los que nos acompañan en esta Eucaristía a través de este Canal 13, el canal de la familia, a todos nuestros enfermos, a todos aquellos que se dedican a cuidarle, a todos los que de alguna u otra manera se nutren de esta Eucaristía, un abrazo fuerte. Una vez más le damos gracias a Papito Dios por la vida y sobre todo por la oportunidad de recibir, de sentir su amor y su misericordia. Así que nos ponemos en sus manos y pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La humanidad puede enmascarar la vida, darle matices según nuestra propia conveniencia. Dios sabe lo secreto,
conoce la interioridad. El único juez verdadero y justo es el Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta de apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad. No me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así, pues no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del Señor. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. La novedad que trae Jesús exige que empecemos por cambiar la mentalidad. Tenemos que hacer florecer el gozo para los afligidos, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos. Así, los viejos odres de la injusticia dejan paso a lo nuevo que ofrece el Evangelio. De pie, para la lectura del Evangelio, antes cantemos el Aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús le contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que su palabra resuene con fuerza, que se transforme todita la tierra. Que su palabra resuene con fuerza, que se transforme todita la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Muy queridos y queridas hermanas, hermanos y hermanas en Cristo, me gusta siempre repasar un poquito, siendo hoy viernes, un poquito lo que la palabra de Dios nos ha recordado en estos días. Primero que nada, hace unas semanas la palabra de Dios nos presentaba en el Antiguo Testamento a un profeta muy interesante, el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel lo traigo a colación porque el profeta Ezequiel, que es uno de los profetas que estuvieron presos, diríamos así, con el pueblo bajo Babilonia, trae una gran noticia, una gran propuesta al pueblo de Israel. Primero que nada, es una misión bien grande la que pone Dios en el profeta Ezequiel, y es que en medio de las dificultades que está viviendo el pueblo de Israel bajo Babilonia, Dios le pide al profeta levantar su voz y animar al pueblo y llenarlo de esperanza. Y vivimos también nosotros como cristianos de nuestro tiempo en tiempos un poco difíciles. Miren, lo triste de la realidad que vivimos es que son tantos los achaques y diríamos las cosas negativas que tenemos a nuestro alrededor, que a veces se hace un poquito difícil percibir lo bueno, percibir las grandezas inclusive que Dios nos da cada día, ¿verdad? Si uno le pregunta, el otro día estaba yo hablando con los estudiantes de Santa Emma, ¿no? Y los estudiantes, me gusta dialogar a veces con ellos, uno le hace ciertas preguntas y uno se da cuenta que lo que más notan a su alrededor son las cosas negativas que están pasando, ¿verdad? Y muchas veces no se olvidan, sino que se les hace difícil con tanto ruido concentrarse en lo que es el amor, en lo que es la vida de familia, las cosas buenas que pasan en la vida, porque no todo lo que pasa alrededor es malo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así vivió este profeta Ezequiel en el exilio, intentando hacer que el pueblo se recuperase, que el pueblo se levantase, que el pueblo se animara, se llenara de esperanza, aún en el cautiverio. Y así también, queridos hermanos y hermanas, esta palabra de Dios nos invita a nosotros en general a descubrir a este Dios del amor y de la misericordia en nuestra propia existencia, que Dios sí está a nuestro lado, que Dios sí camina con nosotros, que Dios a veces no nos damos cuenta, pero nos carga en las cruces de la vida. Pero vuelvo y repito, a veces las cosas negativas y las realidades en que vivimos no nos dejan ver con claridad
todas estas cosas. De todas maneras, la palabra de Dios siempre nos sirve de invitación personal, de invitación profunda a buscar el camino, a buscar los lugares donde nos podamos encontrar con este que es amor y misericordia, con este que le da sentido inclusive a estas mismas cruces y a estas dificultades. Nos encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, ante las exigencias, diríamos así, de lo que es el discipulado. Para encontrarnos con Dios, para descubrir a Dios en esta vida, necesitamos ciertas actitudes y necesitamos, claro está, hacer ciertos cambios. Hemos escuchado esta semana a San Pablo en su primera carta a los Corintios, que nos quiere presentar a nosotros la gran diferencia entre lo que es la mentalidad griega, ¿verdad?, solamente el uso del pensamiento, a la sabiduría divina. La sabiduría divina es algo diferente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza limitada. ¿Cómo entonces, si somos limitados, podemos hablar de Dios y podemos hablar de la grandeza de Dios? ¿Cómo, si somos limitados, podemos hablar de este Dios que es amor y misericordia? ¿Cómo podemos sentirlo en las realidades de la vida? Bueno, cuando abrimos nuestro corazón a su espíritu, cuando abrimos nuestro corazón a su experiencia, cuando le buscamos, cuando acertamos responder a la invitación que siempre nos hace la palabra de Dios, de esa búsqueda de los misterios de Dios. Y eso es lo que pretende San Pablo en esta carta a esta comunidad de los Corintios, es decirle, pues sí, somos limitados, sí, somos seres humanos, sí, esto es una realidad, pero hay otra realidad más grande aún, más grande todavía. Hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tiene autoridad, lo vamos a ver ahorita desde el Evangelio un poquito, un Dios que ama, un Dios que es amor, un Dios que busca siempre a su pueblo y que camina con su pueblo. Pero para eso hay que dar pasos concretos en la vida para dejarnos encontrar por este Dios que quiere tocar ciertamente nuestro corazón y nuestra vida. Por eso, una de las invitaciones que nos hace San Pablo en estos días en la palabra es que no haya entre ustedes envidias y contiendas, que no haya divisiones. ¿Por qué? Porque las divisiones no son obra del Espíritu. Y muchas veces tenemos que darnos cuenta que ciertamente Dios nos entiende tal y cual somos humanos. Eso no lo podemos negar, ¿no? Y Dios nos entiende, sí. Y Dios entiende cuando a veces metemos las patas y hacemos cosas que no queremos hacer. Aquel famoso dicho de San Pablo, siempre hago el mal que no quiero y nunca el bien que quiero. En realidad, ¿quién quiere ser malo? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie. Pero muchas veces cometemos estas ciertas metidas de pata, digo yo, entre comillas, que, vuelvo y repito, sí, Dios no las entiende. Pero también Dios entiende que ha puesto a nuestro servicio la palabra de Dios, ha puesto a nuestro servicio su Espíritu que nos ayuda a abrirnos a la sabiduría divina, a la sabiduría del grande, a la sabiduría de Dios que, como vamos a ver hoy en la palabra, nos pide a nosotros y nos exige hasta cierto punto un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y esto es Jesús luchando, ¿verdad?, contra la mentalidad farisea, la de los escribas y la de su tiempo. Nos pide un cambio. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice algo muy importante, San Pablo, todavía estamos en San Pablo, que la gente vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No juzguen. Y es que no nos damos cuenta a veces, queridos hermanos y hermanas, ciertamente Dios nos trata con amor y con cariño. Y ciertamente, vuelvo y repito, Dios sí entiende nuestra realidad humana y nuestra limitación humana. Pero Dios también quiere que abramos el corazón al otro, porque si no, no tiene sentido muchas cosas, ¿verdad? No tiene sentido a veces ir mucho a la iglesia simplemente por ir a la iglesia, que no simplemente por ir a la iglesia recibo las bendiciones de Dios, las recibo si dentro de ella yo me dejo tocar por Dios. La recibo si dentro de ella yo me abro a la experiencia de ese Dios y a la experiencia del otro, porque el otro también me puede y definitivamente me puede dar también y transmitir el Espíritu de Dios. Pero si yo me cierro, a las cosas de Dios, si yo me cierro a que, bueno, soy humano y como soy humano, Dios me entiende, Dios me perdona, sí, pero hay que tener cuidado.
Por eso la palabra de Dios nos dice nuevamente, no juzguen. El juicio lo dejamos o lo tenemos que dejar precisamente a Dios, porque en nuestras manos tenemos un tesoro que administrar. No es cualquier cosa, se trata de la salvación. Y lamentablemente muchas veces vamos a la iglesia por nosotros y vamos a la iglesia buscando por nuestra salvación, que es importante, claro está. Pero cuando yo alcanzo el encuentro con Dios, cuando yo tengo un encuentro verdadero con Dios, entonces mi vida se dispersa en los demás. Y eso es lo nuevo y lo diferente que nos va a traer a Jesús a nosotros en el Evangelio. Esta semana escuchábamos al Evangelio de San Lucas con estas preciosas palabras de Jesús, que son palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, está poniendo en nuestras manos la misión de la iglesia o su propia misión para que nosotros les demos continuidad. Jesús con mucha claridad nos está recordando al profeta Isaías, pero nos está diciendo a nosotros, si queremos salvarnos, si queremos que la vida tenga sentido, que nuestra existencia tenga sentido, entonces tenemos que dedicar nuestra existencia a liberar a los demás. Esa es la función de cada cristiano, es encontrarnos o dejarnos encontrar por Dios de tal manera que nosotros seamos también portadores de esta buena noticia y de este nuevo don y de esta nueva gracia, el Evangelio, que vuelvo y repito, nos va a exigir a nosotros un cambio profundo de vida. Hace años decía Benedicto XVI que a la iglesia, a los cristianos, nos hace falta un encuentro profundo con Dios. Y es el encuentro que produce ese cambio, esa manera diferente de pensar. No sé si ustedes, me imagino que sí, ¿verdad? Dentro de la iglesia y en algún lugar nos habremos encontrado con una persona que fue a un retiro Juan 23, o fue a un cursillo, o fue a un retiro de Emaús, o a un encuentro de estos a veces donde Dios nos llama. Y a veces cuando vemos el cambio en esa persona, ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿y ese cambio de dónde viene? Ese cambio viene, querido hermano y hermana que me escucha, de ese encuentro profundo con Dios. Cuando verdaderamente nos encontramos con Dios, el hombre tiende, el corazón tiende a reflejar hacia afuera o quiere compartir hacia afuera la experiencia divina, la experiencia de Dios. Y eso es lo que verdaderamente necesita la iglesia. Necesitamos cristianos y cristianas más comprometidos con un encuentro más profundo con Dios, de manera que su vida se desboque hacia afuera, que es prácticamente lo que Jesús nos pide a nosotros cuando nos invita a vivir el Evangelio. Por eso cuando vemos a Jesús que nos dice también la palabra que enseñaba con autoridad, ese enseñar con autoridad significa, y esto es muy importante, enseñar con autoridad es dar a demostrar, es con su ejemplo hacer todo lo que hacemos para el bien de los demás. De ahí viene precisamente la palabra autoridad, ¿verdad? El mal uso de la autoridad sería el uso de poder, sería muchas veces el oprimir al otro. Pero Jesús habla y actúa con autoridad porque todo lo que hace es para el bien del otro. Y así Jesús nos pide a nosotros también. De hecho, nos pide a nosotros que hacer el bien a los demás, dedicar nuestra existencia a hacer precisamente el bien a los demás. El hombre, ¿verdad? El hombre que no busca a Dios, el hombre que no sirve a los demás, es un hombre, ¿verdad? O es un ser humano a quien le falta esa experiencia de Dios. Por eso, a partir de esta palabra que Jesús nos presenta del profeta Isaías, vamos a ver a Jesús toda esta semana, lo hemos visto haciendo el bien, haciendo cosas buenas, curando a la suegra de Pedro, que es una experiencia preciosa, es ese encuentro que tiene Jesús con ella, ese acercarse a Jesús a ella. Y lo bonito, miremos qué interesante lo presenta el Evangelio. Una vez Jesús toca a la suegra de Pedro, desde otro Evangelio lo podemos ver así. ¿Qué hace ella? Se levanta una vez curada y se pone a servirle. Porque, de nuevo, el encuentro profundo con Dios produce en el ser humano
echar hacia afuera esa gracia, esa alegría, compartir eso que tenemos a los demás. Por eso cuando vemos cristianos alegres, y eso es algo que también nos está pidiendo el Evangelio, en tiempos de dificultad, en tiempos de cruce, en tiempos donde la economía está mal y muchas cosas están mal, hay un Dios que nos promete ese espíritu que nos puede dar sentido a nuestra existencia, ese espíritu que nos ayuda a alegrarnos y sentirnos alegres, aunque las cosas a veces no estén tan bien, ¿verdad? Pues vemos a Jesús curando a la suegra de Pedro, vemos a Jesús haciendo esta invitación a los discípulos, a Pedro, rema mar adentro, ¿verdad? Y estas palabras preciosas del Evangelio, nosotros todos tenemos dudas en la vida, ¿verdad? Este encuentro de Jesús con sus discípulos en el mar de Galilea es bien interesante, porque Jesús se encuentra con ellos y pasa que ellos llevan días perdiendo el tiempo porque no logran pescar, ¿verdad? Y Jesús le dice, remen mar adentro, y dice, pero si es que llevamos días pescando, pero Pedro sabiamente dice una frase muy bonita, ¿verdad? Le dice al Señor, bueno, no hemos pescado nada, no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaremos las redes, por tu palabra. Nosotros cuando vamos a realizar una obra tenemos que hacerla por la palabra y el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces veremos que las cosas cambian y veremos que podremos cosechar aquello que a veces no cosechábamos. ¿Qué hacen Pedro y los discípulos? Hacen lo que Jesús les dijo. Siguen la invitación que Jesús le hace y cogieron tantos y tantos peces que no podían casi sacarlos en las redes. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo milagros, porque Jesús, hermano y hermana que me escucha, sigue haciendo milagros en nuestra vida y alrededor de nosotros. Por eso Jesús le da un nuevo contenido a la experiencia o a la vida de los discípulos. Una vez Jesús descubre que ellos pueden seguirle y que están siguiéndole, les dice algo muy bonito que nos dice a todos y cada uno de nosotros. Desde ahora los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres en un mundo difícil, en un mundo de dificultad, pero en un mundo donde existe Dios y donde está Dios. Y ciertamente yo suelo repetir mucho esto, pues miren, nosotros somos seres imperfectos, somos seres limitados, pero ese Dios que es ilimitado, ese Dios que es todo amor, ese Dios que es todo misericordia, cuando lo dejamos entrar al corazón, es el que nos hace brillar, es el que nos hace hacer esos grandes milagros que todavía Él quiere hacer a través de nosotros en el mundo. Y el mundo necesita de milagros. El mundo necesita de cristianos y cristianas que profeticen en nombre de Dios. El mundo necesita de cristianos y cristianas que glorifiquen el nombre de Dios. Que esos pequeños milagros que Dios hace en sus vidas los proclamen hacia adelante, porque lamentablemente mucha gente no se entera de los grandes milagros que Dios hace. Es triste, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ver las realidades del mundo, ¿verdad? En estos días yo estaba visitando unos enfermos y me duele muchísimo, ¿verdad? Que seamos tan limitados también a veces como iglesia. Estoy diciendo algo muy como diría, no es una crítica, sino más bien muchas veces nos encerramos y hacemos muchas actividades en la iglesia y qué sé yo, y tenemos 20,000 ministerios y cosas, pero hay gente sola, y a mí me da dolor, me da una especie de preocupación, ¿no? Que hay gente adulta, envejeciente, solitos, cuidándose unos a los otros lo mejor que pueden, pero no muy bien porque no pueden, a veces casi ni pueden caminar. Y ahí es donde la palabra de Dios nos pide a nosotros, querido hermano y hermana que me escucha, hacer algo al respecto. Si la invitación de Jesús el otro día era liberar, era cuidar, era darle sentido, ¿verdad?, a las cosas que pasan alrededor, entonces nosotros los cristianos estamos llamados a ser solidarios, pero tenemos que estar allí. Tenemos que dar pasos concretos en la vida para encontrarnos con esto que son, diríamos así, los preferidos de Jesús. Por eso Jesús en el Evangelio hoy nos dice algo muy importante. Primero que nada, los fariseos y los escribas están siempre velando a Jesús y le dicen, oye, ¿cómo es que todo el mundo ayuna? Y los discípulos de Juan ayunan, ¿verdad? Y sin embargo, mira, los discípulos tuyos a comer y a beber. Y Jesús les dice algo muy importante, pero si yo estoy aquí, ¿para qué van a ayunar?
¿verdad? Nosotros ayunamos para que nuestro ser, nuestro espíritu se encuentre con el Espíritu de Dios, para recibir al Espíritu Santo. Pero Jesús le está diciendo a los fariseos, pero si yo estoy aquí, ¿para qué van a ayunar? Algún día yo no voy a estar, entonces tendrán que ayunar. Pero les dice algo muy importante también. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta, los odres se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Y con esto Jesús le está dando una nueva instrucción a los fariseos, a los escribas y también a sus discípulos para que lo proclamen hacia adelante. Jesús nos presenta algo nuevo. La ley está desapareciendo en el sentido de que Jesús le ha dado un nuevo sentido. Ya la ley no es cumplir tantos mandamientos, ya la ley no es cumplir tantos preceptos, ya la ley no es, por ejemplo, para nosotros ir todos los domingos a la iglesia. No basta con ir todos los domingos a la iglesia vamos a llenarnos de Jesús. ¿Para qué? Para compartirlo. Esa es la multiplicación de los panes que tan hermosamente nos presentan a nosotros los evangelios. A la parroquia, a la iglesia vamos a llenarnos de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios a través de su palabra, para luego compartirlo y regarlo en aquellos lugares donde no hay. Esa es la nueva ley que nos presenta Jesús. Por eso nos está diciendo a nosotros, a los fariseos, pero también nos dice a nosotros, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Porque el cristiano que sigue a Jesús es el cristiano que sigue tras la cruz. Es el cristiano que sigue el evangelio. Es el cristiano que sirve. Es el cristiano que antepone, no cuántos sacrificios voy a hacer por el Señor, sino cuántas almas visito, a cuántas personas le doy cariño, a cuántos les doy abrazos. Esa es la realidad del cristianismo. El cristianismo nos pide a amar, nos pide a dar la vida. Mirando y contemplando siempre al crucificado. Y nos enseña eso. ¿Cuántas personas voy a tocar? Y esa es la pregunta que yo digo que los cristianos tenemos que hacer. Bueno, sí, voy a la iglesia, vuelvo y repito, para llenarme de todo lo que ella, como gran sacramento de Dios, me pueda dar, pero para yo compartirlo a los demás y seguir haciendo estos pequeños milagros que son grandes milagros. Es dar la vida, es, como decía el profeta el otro día, levantarnos y entre las cruces de la vida, aún a pesar de que estemos sufriendo, ver en ella algo positivo, algo bueno y sentir la experiencia de un Dios que camina con nosotros, de un Dios que verdaderamente nos ama y nos ama a través del otro. Si no hemos aprendido todavía a levantarnos y a mirar al otro y a buscar al otro y a servir al otro, nos falta todavía ese encuentro profundo, pero yo pienso y yo digo y estoy seguro que la iglesia es mucho más que eso. O sea, la iglesia está tocando, en la iglesia hay muchos líderes, en la iglesia hay muchos seres humanos, muchas personas que se dejan tocar por el Espíritu y sirven a Dios. Que tú puedas hacer lo mismo, que tú te dejes tocar por ese amor de Dios, que te llenes tú también de alegría, pero para que esa alegría la puedas compartir con aquellos que la necesitan. Decimos amén. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie y sabiendo que Dios siempre nos escucha, que está atento a nuestras necesidades, oramos y las ponemos en sus manos. Por la Iglesia, para que con docilidad al Espíritu y en constante oración descubra los misterios de Dios y guarde su retorno definitivo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco y todos los cristianos, reconociendo en Jesucristo a nuestro Salvador, nos lancemos al anuncio liberador de su reino y seamos sembradores de paz, de fraternidad y de amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quien murió en la cruz por reunir en un solo pueblo a quienes estaban distanciados por el odio, consigan para nuestro mundo la paz, la unidad y la solidaridad basados en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo en el amor seamos signos de reconciliación y constructores de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes,
diáconos religiosos, religiosas, y por Sheila Vélez, Isabel Avilés, Marita Cruz Bravo, José Cruz, Wilfredo y Elmín Figueroa, Lidia Santiago, Lisi Cruz, Tomás Molina, Norberto González, Carmen Molina, Esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Minerva Blanco, Aida Torres y Rafael Franco, Tere y Tito del Valle, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Carmen Olinda Marrero de Morfit, Johnny Ortiz Cardero, Bill Moore, Cruz Aponte Alvarado, Jorge Sustache Torres, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Andrés Matos, José Vázquez, Juan Severino y Gaby Ortiz, María Nieves, Norma y Joel González, Carlos Rivera Rodríguez, Armando Rosado, Carmen González, Axel y Ricky Burgos, difuntos de la familia Molina Ortiz, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Juana Díaz Roche, Delvis Santiago, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Acoge, Padre, de bondad y misericordia estas inquietudes y necesidades que hoy en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza
de la resurrección y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Pablo de la Cruz, San Gabriel de la Dolorosa, Santa Gema Galgani, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, oramos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas en Jesús y en María, compartimos un signo de paz. Paz a todos, paz. Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, pan de vida, eres tú, Jesús. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes de despedirnos, simplemente agradecer de todo corazón nuevamente a todos los que nos sintonizan y también aquí en esta Eucaristía que estamos celebrando a nuestro ministerio, nuestro coro, Junte con Yahvé, ¿verdad? ¿Cómo es? Junte para Yahvé, así sea. Entonces, precioso, que Dios les siga bendiciendo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder. Con poder se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder.